agujero a través del cual podrían entrar los cruzados en la ciudad. Tras 5 semanas de lucha, las tropas de Ricardo atravesaron las murallas de Acre, capturando la ciudad y tomando como prisioneros a 2.700 hombres de Saladino. El continuo avance de Saladino había llegado a su fin. Baja al-Din presenció el impacto de esta derrota en el líder musulmán. Estaba en presencia de Saladino. Estaba como un padre que hubiera perdido a su hijo. Le ofrecí todo el consuelo que pude y le exhorté a pensar en su deber hacia Palestina y Jerusalén y en salvar a los musulmanes que aún quedaban en la ciudad. Acre fue una gran victoria para los cruzados y para Ricardo. Su valor en la batalla le granjeó fama en todo el mundo cristiano y junto a ella un nuevo nombre: Ricardo Corazón de León. La tercera cruzada podía avanzar ahora hacia Jerusalén para recuperar la ciudad santa. Pero antes, Ricardo tenía que decidir la suerte de miles de prisioneros. Le lanzó un ultimátum a Saladino. Los hombres serían liberados a cambio de un rescate de 200.000 piezas de oro y la devolución de la reliquia de la cruz verdadera. Las negociaciones se alargaron y Ricardo Corazón de León había empezado a pensar que Saladino estaba utilizando a los rehenes como forma de prolongar las negociaciones y desgastar a los francos. Ricardo cada vez se sentía más frustrado e hizo algo que algunas personas consideraron como un crimen de guerra y por lo que fue criticado en aquel momento. Los actos de Ricardo de aquel día en Acre han pasado a la historia como uno de los episodios más crueles de todas las cruzadas. El enemigo sacó a los prisioneros que Dios había elegido como mártires. Asesinó a todos con la espada a sangre fría. Aún se sigue hablando de la masacre de los prisioneros musulmanes que habían tomado en Acre y de la enorme brutalidad de aquel episodio. En mi opinión, Ricardo fue tremendamente brutal. Ricardo tomó una decisión tan drástica porque creía que no tenía ninguna alternativa. Y si lo consideramos desde el más frío y estricto punto de vista militar, es verdad. Estos hombres le estaban consumiendo. Tenía que alimentarlos, cuidarlos, vigilarlos. No podía liberarlos porque entonces volverían a atacarle de nuevo, por lo que decidió resolver la situación rápida y eficazmente. Fue algo terriblemente brutal, pero le permitía continuar avanzando y proseguir hacia el sur para cumplir con su misión de recuperar la ciudad santa. La victoriosa fuerza cruzada formada por 12.000 hombres salieron de Acre en agosto de 1191 y pusieron rumbo al sur, hacia su objetivo final, Jerusalén. Saladino tenía que detener la marcha de Ricardo Corazón de León hacia Jerusalén. De lo contrario, se arriesgaba a perder la ciudad santa y su control sobre el mundo musulmán. Cuando los cruzados salieron de Acre, tenían la moral muy alta. Estaban convencidos de que serían capaces de derrotar a los musulmanes. Partieron en una formación muy particular. Por el interior iban los soldados a pie, con su función esencial de proteger a la caballería pesada. La caballería iba en fila con los templarios delante y los hospitalarios detrás. Los hombres más fuertes protegían las partes más vulnerables de la caravana. Luego, entre la caballería y el mar, se encontraba la expedición del equipaje, la parte más débil, más lenta y más difícil de defender. Finalmente, en el mar, se hallaba la flota cruzada, esencial para mantener el ejército abastecido. Esta fue una marcha de libro. La tercera cruzada se había convertido en una guerra de voluntades entre dos grandes hombres, Ricardo y Saladino. Los dos eran guerreros, diplomáticos y estrategas del más alto nivel. Saladino estaba dispuesto a provocar el enfrentamiento con los cruzados. Les acosaba constantemente, pero Ricardo era imparable. Lo que demuestra en este periodo es su enorme carisma como líder militar y su enorme disciplina.
Demuestra su capacidad para mantener sus tropas avanzando a pesar de estar siendo acribillados a flechas. Hemos leído relatos sobre soldados con 10 flechas clavadas que aún permanecían en formación y seguían avanzando. Esto arruinó por completo el plan de Saladino de acabar uno por uno con los cruzados durante esta marcha. Y esta disciplina es lo que demuestra que Ricardo era un verdadero genio militar. El ejército de Ricardo sobrevivió a los ataques de Saladino y alcanzó la ciudad cruzada de Jaffa en septiembre de 1191. Un mes después, salió de la costa y viajó por el interior hacia Jerusalén. Ricardo estaba ahora tentadoramente cerca de la ciudad santa. Pero entonces tomó una decisión insólita que sorprendió sobremanera a su ejército y que desde entonces ha sido debatida por los historiadores. Había 72 kilómetros desde Jaffa a Jerusalén. Ricardo se paró a unos pocos kilómetros de la ciudad santa. Empezó a pensar que si los cruzados la capturaban no serían capaces de conservarla. El ejército se puso furioso. Habían llegado hasta allí para liberar la ciudad santa y no podían concebir no atacarla. Ricardo les ignoró y les obligó a darse la vuelta y volver a la costa. Ricardo temía que su agotado ejército de 12.000 hombres no pudiera tomar la ciudad santa y luego defenderla contra el vasto ejército de Saladino extraído de todo el mundo musulmán. Había fracasado en la principal misión de la Tercera Cruzada: volver a capturar Jerusalén. Creo que en lo profundo de su corazón y de su motivación tenía un verdadero deseo de avanzar hacia Jerusalén y tomar esta ciudad santa. De eso trataba la cruzada. Pero al mismo tiempo, también era un general y era un rey. Su sentido militar le decía que no podían tomar Jerusalén, que no tenían los recursos suficientes. En el mejor de los casos no la podrían conservar aunque se las arreglaran para tomarla si se producía algún milagro. En la primavera de 1192, Ricardo regresó a Acre, la ciudad costera que había capturado 8 meses antes. Decidió consolidar las ciudades que había tomado a lo largo de la costa, dejando la puerta abierta para otra futura cruzada. Pero esta decisión le devolvía la iniciativa a su acérrimo rival, Saladino. Ahora que ya no se veía forzado a proteger Jerusalén, Saladino lanzó un ataque relámpago sobre la ciudad costera de Jaffa, junto al actual Tel Aviv. Aquí, en Jaffa, Saladino intentó acabar con el dominio cristiano de la costa. Envió a un grupo de hombres que asediaron la ciudad y entraron muy rápidamente. Solo consiguió resistir la ciudadela. La guarnición estaba desesperada y solicitó ayuda a Ricardo, que se encontraba en Acre, en la parte superior de la costa. Ricardo reaccionó inmediatamente. Reunió una fuerza diminuta con solo 55 caballeros y ballesteros y se dirigió en barco hacia Jaffa por la costa. Ricardo demostró su inspirado liderazgo militar en la playa, justo delante de la ciudad. Los cruzados estaban a punto de ser derrotados, pero mostrando un coraje inmenso, Ricardo empezó a cambiar el signo de la batalla mientras Saladino la contemplaba. Estos dos hombres desarrollaron un verdadero respeto mutuo en el curso de esta expedición. Creo que Saladino sabía que Ricardo era un verdadero militar al que había que tener muy en cuenta. Y Ricardo sabía que Saladino era casi único en el mundo musulmán por haber sido capaz de unir a semejante imperio. La admiración de Saladino por el rey cruzado iba en aumento según veía a Ricardo hacer retroceder hacia la ciudad a las fuerzas musulmanas de la playa. La batalla se libró calle por calle mientras los cristianos intentaban recuperar Jaffa de las tropas de Saladino. Durante la batalla, el caballo de Ricardo fue abatido por una lluvia de flechas. Viendo al rey vulnerable y expuesto, Saladino ordenó a sus hombres que le entregaran otro. Con el transcurrir de la batalla, el cansancio y la fatiga se fueron apoderando de ambos bandos. Pero en última instancia, el ejército altamente disciplinado y organizado de Ricardo demostró ser demasiado para los hombres de Saladino y se retiraron.
En septiembre de 1192, las batallas entre ambos ejércitos llegaron a un punto muerto. Saladino se enfrentaba a un descontento cada vez mayor de sus aliados musulmanes. Ya no estaba seguro de poder mantener este nivel de lucha armada y de guerra continua. El motivo era que sus soldados... La motivación tenía un verdadero deseo de avanzar hacia Jerusalén y tomar esta ciudad santa. De eso trataba la cruzada. Pero al mismo tiempo, también era un general y era un rey. Su sentido militar le decía que no podían tomar Jerusalén, que no tenían los recursos suficientes. En el mejor de los casos no la podrían conservar aunque se las arreglaran para tomarla si se producía algún milagro. En la primavera de 1192, Ricardo regresó a Acre, la ciudad costera que había capturado 8 meses antes. Decidió consolidar las ciudades que había tomado a lo largo de la costa, dejando la puerta abierta para otra futura cruzada. Pero esta decisión le devolvía la iniciativa a su acérrimo rival, Saladino. Ahora que ya no se veía forzado a proteger Jerusalén, Saladino lanzó un ataque relámpago sobre la ciudad costera de Jaffa, junto al actual Tel Aviv. Aquí, en Jaffa, Saladino intentó acabar con el dominio cristiano de la costa. Envió a un grupo de hombres que asediaron la ciudad y entraron muy rápidamente. Solo consiguió resistir la ciudadela. La guarnición estaba desesperada y solicitó ayuda a Ricardo, que se encontraba en Acre, en la parte superior de la costa. Ricardo reaccionó inmediatamente. Reunió una fuerza diminuta con solo 55 caballeros y ballesteros y se dirigió en barco hacia Jaffa por la costa. Ricardo demostró su inspirado liderazgo militar en la playa, justo delante de la ciudad. Los cruzados estaban a punto de ser derrotados, pero mostrando un coraje inmenso, siendo acribillados a flechas. Hemos leído relatos sobre soldados con 10 flechas clavadas que aún permanecían en formación y seguían avanzando. Esto arruinó por completo el plan de Saladino de acabar uno por uno con los cruzados durante esta marcha. Y esta disciplina es lo que demuestra que Ricardo era un verdadero genio militar. El ejército de Ricardo sobrevivió a los ataques de Saladino y alcanzó la ciudad cruzada de Jaffa en septiembre de 1191. Un mes después, salió de la costa y viajó por el interior hacia Jerusalén. Ricardo estaba ahora tentadoramente cerca de la ciudad santa. Pero entonces tomó una decisión insólita que sorprendió sobremanera a su ejército y que desde entonces ha sido debatida por los historiadores. Había 72 kilómetros desde Jaffa a Jerusalén. Ricardo se paró a unos pocos kilómetros de la ciudad santa. Empezó a pensar que si los cruzados la capturaban no serían capaces de conservarla. El ejército se puso furioso. Habían llegado hasta allí para liberar la ciudad santa y no podían concebir no atacarla. Ricardo les ignoró y les obligó a darse la vuelta y volver a la costa. Ricardo temía que su agotado ejército de 12.000 hombres no pudiera tomar la ciudad santa y luego defenderla contra el vasto ejército de Saladino extraído de todo el mundo musulmán. Había fracasado en la principal misión de la Tercera Cruzada: volver a capturar Jerusalén. Creo que en lo profundo de su corazón y de su motivo, un agujero a través del cual podrían entrar los cruzados en la ciudad. Tras 5 semanas de lucha, las tropas de Ricardo atravesaron las murallas de Acre, capturando la ciudad y tomando como prisioneros a 2.700 hombres de Saladino. El continuo avance de Saladino había llegado a su fin. Baha al-Din presenció el impacto de esta derrota en el líder musulmán. estaba en presencia de Saladino. Estaba como un padre que hubiera perdido a su hijo. Le ofrecí todo el consuelo que pude y le exhorté a pensar en su deber hacia Palestina y Jerusalén y en salvar a los musulmanes que aún quedaban en la ciudad. Acre fue una gran victoria para los cruzados y para Ricardo. Su valor en la batalla le granjeó fama en todo el mundo cristiano, y junto a ella un nuevo nombre: Ricardo Corazón de León. La Tercera Cruzada podía avanzar ahora hacia Jerusalén para recuperar la ciudad santa.
Pero antes, Ricardo tenía que decidir la suerte de miles de prisioneros. Le lanzó un ultimátum a Saladino. Los hombres serían liberados a cambio de un rescate de 200.000 piezas de oro y la devolución de la reliquia de la cruz verdadera. Las negociaciones se alargaron y Ricardo, Corazón de León, había empezado a pensar que Saladino estaba utilizando a los rehenes como forma de prolongar las negociaciones y desgastar a los francos. Ricardo cada vez se sentía más frustrado e hizo algo que algunas personas consideraron como un crimen de guerra y por lo que fue criticado en aquel momento. Los actos de Ricardo de aquel día en Acre han pasado a la historia como uno de los episodios más crueles de todas las cruzadas. El enemigo sacó a los prisioneros que Dios había elegido como mártires. Asesinó a todos con la espada a sangre fría. Aún se sigue hablando de la masacre de los prisioneros musulmanes que habían tomado en Acre y de la enorme brutalidad de aquel episodio. En mi opinión, Ricardo fue tremendamente brutal. Ricardo tomó una decisión tan drástica porque creía que no tenía ninguna alternativa. Y si lo consideramos desde el más frío y estricto punto de vista militar, es verdad. Estos hombres le estaban consumiendo. Tenía que alimentarlos, cuidarlos, vigilarlos. No podía liberarlos porque entonces volverían a atacarle de nuevo, por lo que decidió resolver la situación rápida y eficazmente. Fue algo terriblemente brutal, pero le permitía continuar avanzando y proseguir hacia el sur para cumplir con su misión de recuperar la ciudad santa. La victoriosa fuerza cruzada formada por 12.000 hombres salieron de Acre en agosto de 1191 y pusieron rumbo al sur, hacia su objetivo final, Jerusalén. Saladino tenía que detener la marcha de Ricardo Corazón de León hacia Jerusalén. De lo contrario, se arriesgaba a perder la ciudad santa y su control sobre el mundo musulmán. Cuando los cruzados salieron de Acre, tenían la moral muy alta. Estaban convencidos de que serían capaces de derrotar a los musulmanes. Partieron en una formación muy particular. Por el interior iban los soldados a pie, con su función esencial de proteger a la caballería pesada. La caballería iba en fila con los templarios delante y los hospitalarios detrás. Los hombres más fuertes protegían las partes más vulnerables de la caravana. Luego, entre la caballería y el mar, se encontraba la expedición del equipaje, la parte más débil, más lenta y más difícil de defender. Finalmente, en el mar, se hallaba la flota cruzada, esencial para mantener el ejército abastecido. Esta fue una marcha de libro. La tercera cruzada se había convertido en una guerra de voluntades entre dos grandes hombres, Ricardo y Saladino. Los dos eran guerreros, diplomáticos y estrategas del más alto nivel. Saladino estaba dispuesto a provocar el enfrentamiento con los cruzados. Les acosaba constantemente, pero Ricardo era imparable. Lo que demuestra en este periodo es su enorme carisma como líder militar y su enorme disciplina. Demuestra su capacidad para mantener sus tropas avanzando a pesar de estar